Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los seguidores de esta pareja que ha robado tantos suspiros. Como ya habrán visto por el título, vamos a desgranar la bomba. Hande Erçel rompe el silencio y parece que el amor entre ella y Kerem Bürsin se reaviva. Sí, han oído bien. Ese vínculo tan especial que cautivó al mundo entero podría estar renaciendo, y hoy vamos a analizar todas las pistas, las señales y lo que se dice en los medios para entender qué está pasando realmente con Hande y Kerem. Si son fanáticos de esta pareja tan icónica, quédense con nosotros porque esto se pone intenso. Y antes de sumergirnos de lleno en este notición, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo y a mantenernos en contacto. Así que suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. La expectación es máxima, ¿verdad? La pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió, casi de la noche a la mañana, en una de las más queridas y seguidas a nivel internacional gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Sus personajes Eda y Serkan conquistaron a millones, y la conexión entre los actores fuera de pantalla parecía ser aún más poderosa. Sus seguidores, siempre atentos, documentaron cada gesto, cada mirada, cada aparición pública que alimentaba la esperanza de que su relación fuera tan real como la que vivían sus personajes. Fueron años de especulaciones, de momentos románticos compartidos en redes sociales, de viajes y de una complicidad que muchos deseaban que se tradujera en un amor duradero. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la vida de las celebridades a menudo toma rumbos inesperados. Hace un tiempo los rumores de una ruptura empezaron a circular, y aunque nunca hubo una confirmación oficial rotunda por parte de ninguno de los dos, las apariciones juntos se hicieron más escasas. Las publicaciones en redes sociales dejaron de ser tan frecuentes y la magia, para muchos, pareció desvanecerse. La decepción entre sus fanáticos fue palpable, ya que muchos habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Se creía que el capítulo Hande Kerem había cerrado, quizás para siempre, y que cada uno seguiría su propio camino, personal y profesionalmente. Pero aquí estamos hoy, y la noticia que nos trae a todos reunidos es precisamente lo contrario. Las aguas, al parecer, se están moviendo de nuevo y los indicios apuntan a que la llama de lo que pudo haber sido una relación sólida podría estar volviendo a encenderse. ¿Cómo sabemos esto? Pues la clave está en el título que nos ocupa, Hande Erçel rompe el silencio. Y cuando una figura pública de la talla de Hande decide hablar después de un periodo de aparente distancia o incluso silencio mediático sobre un tema tan sensible como una relación sentimental, es porque algo importante está sucediendo. Durante meses la prensa turca y los seguidores más ávidos han estado buscando cualquier señal, cualquier indicio, que sugiriera una reconciliación o al menos un acercamiento significativo. Y justo cuando muchos habían aceptado que las cosas entre Hande y Kerem eran cosa del pasado, el nombre de Hande Erçel ha vuelto a resonar con fuerza en relación con su expareja, Kerem Bürsin. La forma en que ha roto el silencio no ha sido mediante una declaración formal y explosiva, sino a través de sutiles, pero significativas, declaraciones y acciones que no han pasado desapercibidas. Uno de los aspectos más comentados y que ha alimentado directamente este revuelo es la aparición reciente de Hande Erçel en eventos públicos. Si bien siempre ha sido una figura mediática, ahora, tras un periodo en el que su vida personal se mantuvo más reservada, cada una de sus apariciones es escrutada al milímetro. Y en estas últimas semanas, se han observado ciertos detalles que han sido interpretados por muchos como señales inequívocas de que algo está cambiando. Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes, cuando se le ha preguntado directamente sobre Kerem Bürsin, Hande ha evitado las respuestas evasivas típicas de quien quiere cerrar un tema. En lugar de eso, sus respuestas han sido más abiertas, dejando entrever un cariño y un respeto que van más allá de una simple amistad o de la nostalgia por un tiempo pasado. Ha hablado de él con una calidez que ha hecho saltar las alarmas de los que esperan un reencuentro. Además de sus palabras, sus acciones también han sido objeto de análisis. Se ha especulado mucho sobre avistamientos de ambos juntos, aunque siempre en contextos que podrían ser fácilmente explicados como encuentros casuales entre amigos o compañeros de profesión. Sin embargo, la frecuencia de estos supuestos encuentros y la forma en que se ha filtrado a la prensa sugieren que algo más podría estar ocurriendo.
Los fans más observadores han notado coincidencias en sus publicaciones en redes sociales, momentos que podrían interpretarse como señales de que comparten tiempo o de que están al tanto de la vida del otro de una manera más íntima de lo que sería normal si solo fueran expareja y amigos. La ruptura del silencio de Ander Zell, como la titulamos, se refiere a estas declaraciones que, aunque no sean una confesión explícita de que han vuelto, sí indican una puerta abierta a esa posibilidad. Cuando un personaje público dice algo como siempre habrá un cariño especial, o somos personas importantes en la vida del otro, y lo hace con una sonrisa en los labios y una mirada que sugiere más, la interpretación es casi automática para quienes han seguido su historia. Y es que, seamos sinceros, la química entre Ande y Kerem era tan palpable, tan magnética, que para muchos sería una noticia maravillosa verlos juntos de nuevo. Los medios de comunicación, siempre al acecho, han recogido estas declaraciones y las han interpretado como la prueba definitiva de que el amor entre Ander Zell y Kerem Bürsin se está reavivando. Han analizado cada palabra, cada gesto, cada fotografía publicada, buscando la confirmación de lo que tantos anhelan. Y lo que han encontrado les ha dado material suficiente para alimentar las portadas y los titulares durante semanas. Se habla de encuentros secretos, de conversaciones telefónicas que han durado horas, de una reconexión emocional que podría estar sentando las bases para un nuevo comienzo. Es importante recordar que hasta ahora, todo se basa en interpretaciones y en la lectura entre líneas. Ninguno de los dos ha salido públicamente a decir sí, hemos vuelto. Y es completamente comprensible. La atención mediática que rodea a su relación siempre ha sido abrumadora, y quizás ambos prefieren mantener su vida privada un poco más resguardada, especialmente si están en las etapas iniciales de una reconciliación. Sin embargo, la forma en que Ande ha elegido abordar las preguntas sobre Kerem, con esa franqueza teñida de afecto, es precisamente lo que ha hecho que la hipótesis de un reencuentro sea tan sólida. Los fanáticos, por su parte, están divididos pero en su mayoría emocionados. Algunos se alegran de la posibilidad de que la pareja que tanto adoraron vuelva a estar junta, mientras que otros prefieren ser cautelosos y esperar una confirmación más directa. Pero la verdad es que la esperanza ha vuelto a encenderse, y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y de especulaciones sobre cómo podría ser este nuevo capítulo en sus vidas. ¿Qué significa esto para sus carreras? Por un lado, una posible reconciliación podría generar un nuevo impulso en sus proyectos individuales. La atención mediática que atraen es inmensa, y saber que podrían estar juntos de nuevo solo aumentaría el interés del público. Por otro lado, también podría plantear desafíos, ya que tendrían que navegar esta nueva etapa bajo el constante escrutinio público. En resumen, el silencio de Ander Zell no ha sido un silencio vacío, sino uno que ha estado cargado de significado. Sus recientes declaraciones y, lo que es más importante, su forma de abordar las preguntas sobre Kerem Bürsin, han reavivado las esperanzas y los rumores sobre un posible reencuentro romántico. Las señales apuntan a que hay un afecto persistente y una conexión que va más allá de la amistad, lo que ha llevado a la prensa y a los fanáticos a creer que el amor entre ellos podría estar viviendo una segunda oportunidad. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta noticia que, sin duda, ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento. Ha sido fascinante desgranar las pistas y las declaraciones que nos llevan a pensar que Ande y Kerem podrían estar dándose una nueva oportunidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta vez será diferente? ¿Están emocionados con la posibilidad de verlos juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo. Si les ha gustado el contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.